Señoras y señores, vamos a comenzar la segunda sesión. Daniel Rittner, moderador de la segunda sesión. Daniel, contamos para esta segunda sesión como moderador con Daniel Rittner. Daniel, toma asiento. Por favor, ruego a los ponentes de la segunda sesión que suban. Ni tengo ponentes ni... El ministro Casab. ¿Dónde está el ministro Casab? Ah, no. La secretaria de Estado. El rector Marco Antonio Zago. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está el micrófono? Ahí. Nelson Jobin. El presidente José María Álvarez Payete. Luis Gallego. Y Gustavo Teixeira, el presidente de Embraer. ¿Quién? ¿Podemos comenzar? Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta reunión del Foro Brasil-España. Mi nombre es Daniel Rittner, yo soy periodista de Valor Económica y soy el moderador, y es una ingrata tarea después de Clovis Rossi. Bueno, si alguien se lamenta la ausencia de Lionel Messi, y bueno, yo tengo aquí un equipo de galácticos aquí alrededor mío. Voy a comenzar con un comentario muy rápido. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero decir que a cada 100 años aproximadamente, desde que la primera máquina sustituyó el capital humano en el proceso de producción,
en el siglo XVIII, una revolución industrial sucede más o menos en ese periodo, a cada 100 años. La cuarta revolución industrial que está realizándose en este momento, que se está pasando en este momento, más o menos unos 50 años, que vinieron con los cambios, que se vinieron con la tecnología y fue mucho más rápida y mucho más intensa. Yo tengo aquí algunos números del presidente Álvarez Paletti en una reciente entrevista que mostraba cuánto tiempo demorábamos para alcanzar la marca de 100 millones de usuarios para alguna tecnología, usuarios de alguna tecnología. Y yo diría que lo siguiente, el teléfono fijo que fue creado en 1978, demoramos 5 años. Después, para alcanzar 100 millones, se demoró solamente 16 para los celulares. Y posteriormente, unos 7 años después del Internet, y posteriormente 4 años en WhatsApp, y 1 año y 3 meses los 100 millones de usuarios del Startpage. Y en este contexto de transformaciones, Brasil se encuentra en una posición relativamente buena, de competitividad más o menos buena. Estamos en una posición 84 entre 153 países. España está en el puesto 34. Hablamos de Internet, de inteligencia artificial, el proceso de automatización que nos crea una serie de amenazas porque pueden amenazar empleos. Algunas personas dicen que mitad de los empleos que existen ahora tal vez no existirán en 2050, pero no sabemos. Tenemos unos grandes avances tanto en términos de conexión como de creatividad. Y vamos a hablar un poco cómo Brasil se está insertando en este mercado global. Y para hacer este equilibrio entre amenazas y oportunidades, lo tengo aquí en la sesión al ministro Gilberto Kassab, que es el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones de Brasil, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de España, Carmen Vela. También tengo aquí al presidente de la Telefónica, José María Álvarez Pallete. También tenemos aquí al presidente de Iberia, Luis Gallego. También tenemos al presidente de Embraer, Gustavo Teixeira, al doctor Marco Antonio Zago, que es rector de la USP, de la Universidad de San Paulo, y nuestro exministro de Defensa y Justicia, Nelson Jobim. Y yo comienzo el debate con dos autoridades que son las responsables de la formulación de políticas públicas. En este equilibrio, en este reto entre amenazas y oportunidades que tenemos en la nueva economía digital, ¿cómo nosotros nos podemos insertar de una forma competitiva en este mundo más globalizado? Ministro Kassab. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, saludar a todo el mundo, saludar a los miembros de la mesa, también al secretario de Estado de España. Estamos aquí homenajeando también a todos los españoles. Y yo quiero decir que las circunstancias de España se han aproximado mucho a Brasil, y más o menos en una década, con el futuro de su economía, que también tuvo un problema difícil. Nosotros también tuvimos problemas y también estamos tratando de mirar cómo aprovechar esa crisis. Brasil, así como España, también ha realizado una serie de inversiones para las nuevas tecnologías, y también estamos tratando de ver cómo vamos a resolver nuestros problemas en la crisis económica. Este punto nos aproxima bastante, porque incluso mirar, por ejemplo, que en este año 2017 ya tuvimos 3 visitas importantes. Una liderada por Carlos Cruz, el presidente de la FAPESP, otra por el presidente de la FINEP, Marcos. Y por último, una delegación de nuestro ministerio, también con los mismos objetivos. Y nosotros tenemos la oportunidad de buscar nuevas inversiones importantes para fortalecer las políticas públicas, para inversiones en las infraestructuras, buscar convenios también con FAPESP. Y estamos buscando unas
transformaciones, una financiación para nuevas oportunidades, para poder llevar a brasileños para España. Y estos son proyectos que son muy importantes y que ya están desarrollándose a través de unas becas. Y también viendo españoles que vienen a nuestro país tal vez con las mismas oportunidades, con las mismas condiciones. FINEP y junto con el Instituto de Desarrollo de Innovación de España hemos tenido estos recursos con proyectos específicos que efectivamente van a contribuir para que nosotros podamos generar soluciones para infraestructura, tanto para perfeccionar, para mejorar toda la parte de infraestructura, que es muy importante, obviamente, para que tenga un mejor crecimiento. Por último, y la parte más emblemática y la más importante en este momento, es la alianza de España-Brasil en la construcción del canal submarino, que va a unir España y Brasil a través de una fibra óptica, a través de una colecta de datos. Va a ser mucho más rápido, van a ser una colecta de datos mucho más seguro, va a garantizar la mejor calidad de nuestra internet. Y esto va a terminar aproximando mucho más Brasil con Europa y específicamente Brasil con España. Y es muy importante lo que se presentó, esa delegación que vino aquí, para Brasil, liderada por el presidente de gobierno Rajoy, hablando específicamente sobre tecnología, sobre la investigación, sobre ciencia, y tenemos la plena convicción que son programas y proyectos que tendrán éxito y que no tendrán problemas a lo largo de este camino, porque nosotros sabemos perfectamente cómo es importante la tecnología. Brasil tiene vocación para hacer inversiones en tecnología. Tenemos incluso algunos modelos que son referencias en el mundo. Nosotros somos de los países que más invertimos en la parte de Internet. Y nosotros hemos hecho realmente estas inversiones con perfección y a lo largo de varias décadas. Por ejemplo, nuestro sistema electoral, las urnas electrónicas. Ningún país del mundo tiene un proceso tecnológico de este tipo tan rápido. A cada elección se realiza, se prueba. Nuestro sistema bancario también se aproxima de los más avanzados de cualquier país del mundo. Es también una referencia. Entonces, todas estas situaciones muestran que vale la pena invertir en investigación y vale la pena que Brasil invierta cada vez más, tanto en la parte pública como privada, en la parte de tecnología. Y algo fundamental son las alianzas para que se pueda promover el conocimiento, para que se pueda potencializar lo que pasa aquí y lo que pasa en cualquier lugar del mundo, y de esa manera construir un desarrollo mucho más importante. Estas son las palabras iniciales. Los saludo a todos ustedes y les deseo una bienvenida. Señora Carmen Vega, es curioso el papel que España mostró en los últimos años. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el tren de alta velocidad, y la primera asociación que uno hace son los trenes japoneses y otras tecnologías en los franceses, en los alemanes, dejando de lado España, que realmente es un gran proveedor de este tipo de tecnología. Imagino que no fue fácil esa reconstrucción de esa industria, y también tienen ahora un reto de proyectarse como un país que lidera esas áreas. ¿Cómo fue ese proceso español? ¿Y cómo podemos estrechar esa cooperación con Brasil para que nosotros podamos aprender con España? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un honor y un placer compartir esta mesa, en primer lugar con el ministro Casado, con autoridades tan relevantes y líderes de empresas tan importantes como las que nos acompañan. Yo creo que podemos aprender mucho y compartir mucho entre Brasil y España, porque somos países, ciertamente, en el aspecto de la ciencia, la tecnología y la innovación, con muchas similitudes. Es verdad que no somos parecidos ni en tamaño ni en demografía, pero los datos que nos dan los rankings internacionales no nos ubican muy lejos. Los últimos datos que facilita la OCDE
colocan a España en el 10º país en producción científica y a Brasil en el número 15. Es decir, tenemos poca diferencia como para poder extrapolar experiencias. Es verdad que tenemos unas grandísimas empresas tecnológicas, aquí tenemos dos buenísimos ejemplos, pero también es verdad que todavía nos queda mucho por hacer. El sistema español de ciencia, tecnología e innovación es un sistema relativamente joven, no a más allá de 30 años que tenemos la primera ley de la ciencia, la segunda se define en el año 2011. Lo que sí es cierto es que hemos tenido un sistema muy eficiente. Somos aproximadamente el 0,7% de la población mundial, el 1% de los investigadores del mundo y, sin embargo, somos capaces de producir el 3% de todas las publicaciones, el 4,5% de las publicaciones de más calidad y el 6,7% de las mejores publicaciones en revistas internacionales. Esta buen hacer, desafortunadamente, y con las excepciones que ya mencionaba de estas estupendas empresas que ahora están aquí, las que han estado en las mesas anteriores, no hemos podido hacer esa traslación de la investigación a la innovación de una manera rápida. Todavía en números agregados y muy similares a los que tiene Brasil, nuestras empresas no están dedicando a la I+D+I los mismos porcentajes, los mismos recursos que lo hacen los países a los que nos queremos parecer. En Japón, en Corea, en Alemania, casi el 70% o incluso el 80% de todos los fondos dedicados a I+D+I son fondos que dedican las empresas. En nuestros países, tanto Brasil como España, superamos el 50% a duras penas. Y esto nos hace que se produzca un desequilibrio. Esta sensación de tenemos la investigación bien y la innovación solo regular hizo que tan pronto tomamos posesión de estas competencias por el año 2012, lanzamos una estrategia española de ciencia, tecnología e innovación en la que queríamos romper estos bloques, ¿no? Por un lado, el bloque académico con la investigación y, por otro lado, el bloque empresarial con la innovación. Creemos que este modelo es un modelo erróneo que ha fracasado y que tenemos que ponernos todos juntos a trabajar. Y eso es lo que hemos hecho, no solo ponerlo en un papel, sino dedicar los instrumentos y los recursos para que investigación, desarrollo e innovación sean un continuo. Es evidente que cada país necesita generar su propio conocimiento y para eso las universidades o los organismos públicos de investigación son un buen sitio, pero también las empresas. Y es verdad que tenemos que hacer el desarrollo para hacer que esa investigación se convierta en servicios, se convierta en productos, se convierta en soluciones para los ciudadanos, que para eso trabajamos las personas de ciencia. Y eso hay que hacerlo rápido. Y una manera de hacerlo rápido es trabajando todos juntos, rompiendo silos y buscando esa interconexión. Poco a poco vamos viendo que eso está teniendo éxito, no llevamos muchos años, estoy hablando del lanzamiento de las estrategias en el año 2013, pero vamos moviéndonos en la buena dirección. Es cierto que la innovación, el llevar esa parte, es más compleja. Uno puede definir un área de investigación, haces un buen edificio, lo dotas con equipamiento, con buenísimos investigadores, con recursos y tienes buena investigación. Eso no se puede hacer con la innovación. La innovación necesita esa investigación, pero necesita movilidad, necesita regulación, necesita fiscalidad, es decir, necesitamos definir un panorama muchísimo más amplio, lo que se define como el ecosistema de innovación para llevar ese desarrollo. Yo creo que por esas similitudes que anticipaba, con políticas en este sentido, rompiendo los diques estos que nos han separado, favoreciendo la movilidad del mundo académico al mundo empresarial y viceversa, para que un académico pueda ir al mundo empresarial necesita tener reconocimiento de esa actividad. Si esos tiempos que ha pasado en la empresa no son reconocidos para su carrera académica, pocos o ninguno van a tomar ese riesgo. Necesitamos, por tanto, normativas que nos permitan hacer estas confluencias. Tenemos ejemplos de que los países que están mejor ya lo han hecho, con lo cual creo que tenemos un poquito que seguir dentro de esa línea. Y como les decía, no llevamos muchos años, pero esta tarea, este esfuerzo por hacer todo un continuo, por favorecer la colaboración público-privada, por reconocer el mérito de investigadores, movilizar personas, programas, tenemos varios programas de incorporación de doctores en empresas, tesis doctorales en empresas.
Todo esto da una dimensión adicional de internalización y de capacidad que hace que nuestras empresas se encuentren más cómodas y, por tanto, sean más eficientes al trasladar la investigación y rinda rápidamente en mejor productividad y una mejor competitividad. Los resultados que nos está devolviendo la Unión Europea a estas políticas en España desde el año 2014 en el programa Horizonte 2020 son realmente excelentes. Es la primera vez que retornamos más recursos de los que España pone, casi 2.000 millones de euros en estos últimos 3 años y, curiosamente, nuestras empresas, nuestras pymes tecnológicas han conseguido posicionar a España como el primer país en empresas tecnológicas obteniendo recursos de la Unión Europea. Secretária, pegando a deixa do que a senhora acaba de... Secretaria, recuperando lo que usted recién ha dicho, yo paso la palabra al señor Marco Antonio Sago, que menciona mucho esta interfaz entre academia, empresas, muchas veces con intermedio del Estado. En Brasil solimos decir, no sé si es una evaluación correcta, que producimos conocimiento, pero este conocimiento no alcanza el sector privado, la industria. Mi pregunta es verdad? Si no llega, ¿por qué no? ¿La universidad funciona de manera adecuada para estos nuevos tiempos de cambios profundos y rápidos? Bueno, eso es parcialmente verdad. Y es verdad, no como las personas dicen, porque la universidad es muy cerrada. Es porque la universidad es cerrada, sí. El sector empresarial también es encerrado y los gobiernos también son cerrados. Entonces la interacción general se reduce. Entonces tenemos que trabajar para vencer esas resistencias. Pero lo cierto es que la revolución digital impuso grandes retos tanto a los gobiernos, para las empresas y a las universidades, especialmente a las universidades. Y la universidad tiene esencialmente 2 misiones que están siendo retadas por esto. La primera es la formación de personas calificadas, para una sociedad que nosotros no sabemos muy bien cómo va a ser. El desempleo, el paro, será muy distinto de lo que es hoy. Por lo tanto, la universidad tiene que tener un empeño, tiene que empeñarse mucho para tratar de enfocarse en aquellas habilidades que son básicas, independientemente de cuál será, de hecho, la actividad profesional que este estudiante, este alumno tendrá en su futuro. Y el segundo reto hace referencia a la creación de conocimiento. Y en última instancia, la mayor parte del conocimiento como tal se origina en las universidades. Se origina en las universidades, repito. Ese es el problema con la tecnología, como bien lo dijo la señora secretaria. Eso también tiene un problema con el tiempo, con la edad. Bueno, pero la universidad se preocupa tanto con el conocimiento básico, fundamental, que es una cuestión que solamente la universidad hace, pero también ella tiene que participar de ese conocimiento aplicado. Y en sus 2 misiones, tanto en la de enseñanza y educativa como la de creación de conocimiento, es fundamental para que ella sea eficiente, que ella interactúe tanto con el sector empresarial como con el sector gubernamental. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo digital, nosotros estamos hablando en primer lugar de desarrollo de tecnologías en diferentes áreas. Los representantes de las empresas que están aquí, todos tienen aspectos tecnológicos fundamentales
que pueden desarrollarse en las universidades con colaboración con las empresas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el área de la salud, un reto grande en Brasil fueron las soluciones digitales que dice que tienen que ver con la población que está envejeciendo. Esto tiene que ver con el monitoreo en la casa, en el tratamiento en el espacio que se ha construido, es decir, soluciones que obligatoriamente tienen que ser accesibles desde el punto de vista social. No pueden ser extremadamente caras. Existen otras áreas, como por ejemplo la producción de games, como por ejemplo es algo muy importante para que las universidades puedan interactuar con ese sector productivo. Es un mercado que mueve 100 millones de dólares, ese sector de juegos, de games, de video games. Entonces, no podemos continuar así. Siguiendo hablando sobre el área de la salud, también tenemos otros aspectos, como el conjunto de datos, el monitoreo de los pacientes, la facilidad para tener esos dispositivos portátiles para el control, para la atención de los pacientes. Entonces, existe una gran oportunidad para pensar en ese aspecto técnico, pero también hay un componente, hay otro aspecto que nosotros no podemos olvidar, y es el aspecto, como ya fue dicho, ya se le dijo, es el aspecto de reglamentación, de relaciones internacionales, de derecho internacional, y el propio impacto que todo esto causa y que seguirá causando en lo que hace referencia al empleo. Hay una previsión que en menos de 20 años tendremos una pérdida de un 30% de empleos en promedio. ¿Por qué? Porque se van a sustituir por robots. Estoy hablando en un aspecto muy amplio. Y toda la academia puede contribuir para reformular las políticas públicas, incluso para apoyar creaciones de leyes que puedan permitir una reforma de trabajo, una reforma de la previdencia que se está haciendo aquí en Brasil, que desconsidera totalmente la enorme pérdida de empleos que se puede dar a través de ese desarrollo digital. Usted habló antes sobre la cuarta revolución industrial y uno de los aspectos de ella es la parte de manufactura digital, que va a ganar gran fuerza en los próximos años. Entonces, esto tiende a favorecer a las economías que ya tienen una industria muy fuerte: Japón, Estados Unidos, Alemania, y estará en contra de las economías más débiles o menos industrializadas. Sin embargo, hay aspectos de esta modificación de esta área industrial que nos puede favorecer, como por ejemplo la manufactura distribuida, que puede reducir la pérdida de empleos y puede favorecer una producción más próxima al consumo, pero esto tal vez puede no ser suficiente para compensar esas pérdidas que podemos llegar a tener. Entonces podemos llegar a esa academia para que ella nos ayude a hacerlo de una forma que no sea tan unida, que no sea tan dura, tan rígida, con empleos o con nombre de profesiones actuales, para que pueda también crear conocimiento, competencias nuevas, tal vez mayores que el del sector incluso empresarial, pero para eso tienen que interactuar estos sectores. Muy interesante su observación desde el punto de vista de un administrador de universidad. ¿Por qué? Un administrador de una universidad. Porque nosotros sabemos perfectamente de aquí a unos 20 años esas profesiones que existen en la universidad tal vez no sirvan. Y esto va a causar una gran dificultad. Por ejemplo, si la universidad no logra preparar a las personas para el futuro. Esa cuestión de que todas las profesiones tienen que ser reglamentadas, que hay un consejo, yo creo que esto va a tender a desaparecer. Bueno, ahora, para no caer en un estado general de mal humor, de malestar, yo tengo la impresión, como dije al principio, en la introducción, la conectividad
y la creatividad son muy importantes en Brasil para insertarse en el mercado competitivo, en términos de conexión, en términos de conectividad. El ministro ya habló un poco sobre eso. El número de smartphones creció muchísimo. Ahora tenemos un smartphone por habitante. Y en el caso de la conectividad y de la creatividad, me llama la atención mucho la experiencia de São Paulo, de un barrio poco conocido en la zona norte, que se llama Vila Brasilândia, que no se conoce por sus índices de seguridad, y porque tiene grandes índices de criminalidad, porque Uber no llega. Para resolver esa situación de transporte, de movilidad, se creó un servicio local de la comunidad que funciona mejor incluso que el Uber, y funciona creando unas plataformas digitales, ofreció una solución creativa de movilidad. Y todo pasa por el punto de la telecomunicación. Sin ella, nada de lo que estamos hablando existe. Entonces, Payete, la Telefónica, sin ninguna ofensa, me parece que la empresa española que goza de mayor reputación, de tradición en el mercado brasileño, la de mayor dimensión, está satisfecha con sus negocios. ¿Cómo es que la Telefónica puede contribuir con otras dimensiones y a través de unas inversiones permanentes? Telefónica está comprometida con esas inversiones permanentes a largo plazo. ¿Cómo puede colaborar con ese reto que tenemos aquí? Muchas gracias por la invitación al panel. Un honor compartir panel con el ministro, secretario de Estado y demás personalidades. Telefónica no solo está comprometida con Brasil, sino que no se explica Telefónica ya sin Brasil. Telefónica tiene 350 millones de clientes en el mundo, 100 millones de ellos están en Brasil. O sea, Brasil representa una tercera parte de nuestros clientes, un 25% de nuestra facturación, un 25% de nuestro beneficio de explotación. Somos líderes en el mercado brasileño de telecomunicaciones. Vivo, nuestra empresa, es líder en el mercado brasileño de telecomunicaciones. Y para conseguirlo, Telefónica en los últimos 20 años ha invertido en Brasil 180.000 millones de reales, 60.000 millones de euros. No hay nadie de ningún país, de ninguna nacionalidad, de ningún sector que haya invertido más que Telefónica en Brasil. Y por tanto no se entiende Telefónica sin Brasil. Para nosotros es fundamental que Brasil vaya bien y por eso apoyamos institucionalmente y somos inversores de largo plazo. Hemos anunciado inversiones de 24.000 millones en redes en los próximos años. Y ahí podemos decir que Brasil en la región es líder en telecomunicaciones, en coberturas de redes de última generación, tanto LTE como fibra, pero también creemos que se puede ir mucho más rápido. Y precisamente trabajamos con el Ministerio para intentar desarrollar una agenda digital donde el Ministerio está muy comprometido para que Brasil vaya todavía mucho más rápido porque creemos que hay una oportunidad enorme en torno a la economía digital. En los últimos 10 años del crecimiento que ha tenido Brasil, que ha sido un crecimiento a pesar de las situaciones de crisis recientes, un crecimiento importante, el 5% del crecimiento del PIB se ha debido a la economía digital y se han creado más de 500.000 de empleos en Brasil gracias a la economía digital. Y por puntualizar un poco más, todos los que estamos en esta sala, toda la generación de seres que vivimos en el planeta en este momento, estamos viviendo la mayor revolución tecnológica que se ha vivido nunca en la historia de la humanidad. Nunca se ha producido una acumulación de tecnología como la que se está produciendo ahora. Y cada vez que ha habido algo parecido, lo ha cambiado todo. Ha cambiado la política, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la cultura, ha cambiado el marco legal vigente. Estamos asistiendo a un proceso de disrupción tecnológica sin precedentes y para lo que no hay escritos, no hay reglas que estén escritas porque las reglas del mundo analógico van a tener que ser adaptadas al mundo digital. Y por lo tanto va a ser necesario definir valores y tener valor para afrontarlos. Todos los modelos de negocio van a ser alterados. Sin la innovación, sin afrontar la disrupción tecnológica, ningún país, ninguna economía, ninguna empresa tiene garantizado su éxito y por lo tanto es fundamental que las redes de telecomunicaciones no se conviertan en un cuello de botella, en un gargalo para eso. Y yo creo que Brasil está muy bien posicionado y estamos plenamente preparados para ir más rápido. Y para concluir, darles un ejemplo, ¿no? si sirve. España, del año 2012 para acá, ha vivido la mayor crisis económica de los últimos 80 años de nuestro país. En mitad de esos años, del año 2012 hacia acá,
España ha pasado de ser el 9º país de Europa en infraestructuras digitales a ser líder. Hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia juntas. Y eso se ha hecho en mitad de la crisis con un esfuerzo inversor grande promovido por una agenda digital del gobierno español. Por eso digo que Brasil está muy bien situado, pero que con las iniciativas que está tomando el Ministerio nos sentimos que podemos llevar a Brasil al lugar que le corresponde por el tamaño de su economía y por su demografía. A gente fica até com inveja quando o senhor diz que a Espanha passou pela pior crise. Hasta nos ponemos envidiosos porque ustedes pasaron por la peor crisis económica de los últimos 80 años, nosotros de los 100. Luiz Galego, eu me recordo, na minha família tínhamos... Gallego, yo me acuerdo, en mi familia nosotros hablábamos de la extinción de una serie de trabajos. Se hablaba, por ejemplo, del médico de la familia, la persona que resolvía los problemas eléctricos también dentro de casa, el electricista y el agente de viaje, que era la persona que siempre establecía los viajes, compraba los pasajes, y esto es solamente un ejemplo más o menos caricaturesco, de caricatura de cómo se tienen que reinventar esos empleos, cómo es que la economía digital ha producido impactos en su área, que es a través del liderazgo de una compañía aérea mundialmente famosa. La verdad que, como comentaba José María, la digitalización está transformando pues el modelo de negocio de muchas compañías, y en el mundo de la aviación pues la verdad que sufrimos una revolución constante, pero la digitalización ha hecho cuestionarse pues el modelo de negocio tradicional. Y la digitalización ha supuesto, por ejemplo, que estas agencias, las agencias tradicionales, las agencias que hacían la intermediación con el cliente, pues gracias a la digitalización pues han ido perdiendo cierto peso, han ido apareciendo otros modelos de agencias online, se ha producido un mayor porcentaje de venta directa al cliente, se tiene hoy en día un mayor conocimiento del cliente, de lo que quiere el cliente. La digitalización ha permitido también nuevos modelos de negocio, como por ejemplo ha sido el fenómeno del bajo coste. El fenómeno del bajo coste que comenzó pues, hace más de 20 años con el corto y medio radio. Y este poder dirigirse directamente al cliente, vender a través de Internet, tener un grado de conocimiento de lo que quiere, de lo que no quiere, de cómo puede construir la tarifa, comprando pues, unos atributos que él desea, ¿no? para lograr la experiencia de vuelo. Todo eso lo ha conseguido la digitalización. Ahora este fenómeno pues se está trasladando también al largo radio y se está produciendo pues nuevas compañías que están comenzando a volar lo que se denomina el long haul low cost. Y todo esto se está produciendo gracias a la tecnología. En el caso concreto de Iberia, pues Iberia la verdad que en el año 2012 estaba en una situación muy crítica, estaba al borde de la desaparición prácticamente. Y tuvimos que lanzar un plan para transformar la compañía y teníamos 5 pilares fundamentales para transformarla y el que era transversal a toda esta transformación era la parte de la digitalización. Estábamos convencidos que la digitalización iba a llevar consigo un cambio cultural, una empresa que como Iberia este año hacemos 90 años de vida. También hicimos el año pasado 70 años volando a América Latina y Brasil fueron de nuestros primeros destinos. Y esta digitalización nos ha ayudado, como decía, pues en mejorar la calidad de nuestros ingresos. Nos ha ayudado a tener procesos más simples y más eficaces, consiguiendo pues disminuir nuestros costes de producción. Y en definitiva nos ha dado la posibilidad de conocer mejor a nuestro cliente y de ofrecerle servicios pues, que antes no estábamos en disposición de poder darle. También la tecnología ha llegado a los aviones. Los aviones ahora el producto que se ofrece es totalmente distinto al que se ofrecía hace unos años. Tenemos aviones que están conectados y las conexiones inalámbricas tienen ya velocidad que te permiten pues, tener incluso streaming a bordo. Con lo cual el mundo ha cambiado. Hace poco ibas en un avión y ibas contento porque sabías que no te iba a molestar nadie. Ahora no, ahora ya puedes ir trabajando con WhatsApp o haciendo cosas que la verdad que eran impensables hace poco.
Igual, para concluir, yo creo que la digitalización está transformando radicalmente el negocio de la aviación, está abriendo nuevas oportunidades de negocio, está haciendo un negocio mucho más abierto a clientes que antes no podían optar a él, y en definitiva pues es el nuevo modelo al que las aerolíneas pues nos estamos afrontando. Só um aviso para a plateia. Un aviso para todos. Vamos a terminar toda esta primera rueda de intervenciones. Quien quiera hablar posteriormente para hacer cualquier tipo de preguntas, puede hacerlo posteriormente. Voy a hablar con Gustavo Teixeira de Embraer. El presidente de Iberia había mencionado la tecnología que se encontraba en los aviones. Embraer es uno de los grandes casos de éxito de tecnología y de innovación en Brasil. Pero personalmente yo tengo un recelo un poco. Lo que yo pienso y hablo y miro a China, que está haciendo lo mismo, Japón está haciendo lo mismo, Rusia está haciendo lo mismo, Canadá siempre fue una competencia histórica de Brasil. Y, por ejemplo, tiene una innovación con pesada apoyo gubernamental. ¿Cómo hacemos nosotros para que nosotros podamos continuar siendo competitivos en ese mercado? Para que no se agote. Bueno. Buenas, secretaria, todos, señoras y señores. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, nosotros tenemos una larga unión entre España y Brasil en toda la parte de la industria aeronáutica. La relación de Embraer con España es muy grande, hace unos 20 años, después de la privatización, que fue responsable por la inflexión que tuvo este segmento. Antes nosotros teníamos también nuestra alianza con un aliado español, que posteriormente en este proyecto, en el 170-190, fue nuestro aliado fundamental. Este punto que usted acabó de hablar, Daniel, es muy importante. Embraer invierte más o menos un 10% de toda la facturación de ella para desarrollo. Ninguna otra industria, ninguna otra empresa en el sector aeronáutico invierte ese porcentaje. Y nosotros consideramos que es importantísima porque esa innovación tecnológica es la que nos va a permitir sobrevivir. Tenemos un equipo dedicado que se queda viendo más o menos de aquí a 15 años cómo va a estar ese transporte aéreo, cómo va a estar ese sistema aéreo. Y nuevas tecnologías van a ser insertadas a estos productos. Entonces, nosotros hacemos grandes inversiones en este sentido y nosotros nos enfocamos para poderlo traer el día a día de la operación. Esa facturación nosotros la pasamos posteriormente para el desarrollo tecnológico. Lo que nosotros vemos que es un mercado global. Por lo tanto, Embraer no tiene cómo trabajar a un nivel nacional o regional. Nuestro gran mercado es internacional, sea aviación ejecutivo o aviación militar. Nosotros tenemos que tener unas diferencias, tenemos que ser sectores diferenciados. Nosotros, esta presencia no se da solamente a nivel de proyecto. Cuando nosotros lanzamos un proyecto, el simple desarrollo del proyecto es más o menos de unos 5 años y es más o menos en la orden de $1.000 millones para $5.000 millones. Entonces, el know-how de la Embraer en esos 48 años de experiencia hace con que nosotros tengamos más herramientas para poder hacer mejor esa innovación. Pero tiene un costo también esto. Por ejemplo, cuando el avión se lanza en marzo, estamos hablando ahora de un jet que acabó de salir ahora, de más o menos unos 46 pasajeros. Cuando él hizo este primer vuelo, horas y horas de vuelo, ya se habían hecho en los simuladores de vuelo. Entonces, cuando usted habla de un fabricante chinés, claro, nosotros lo respetamos. Son empresas que también tienen su participación técnica, su desarrollo tecnológico, pero existe todo un know-how que implica que usted puede llegar a entender lo que su cliente quiere de usted, sea a nivel de ejecutivo, sea a nivel de transporte simplemente de pasajeros de línea aérea, por ejemplo, una aerolínea, porque ellos van a definir si aceptan o no determinadas cuestiones, como por ejemplo el avión 195, que es líder absoluto del mercado en este momento, o por ejemplo Estados Unidos y Canadá, que son países
que fueron competencia, y en este momento nosotros tenemos más o menos un 65% del mercado, específicamente por esto. Y otros aspectos que también están involucrados, no es solamente el proyecto, sino también la parte de fabricación. Es nuestra realidad en este momento. Si, por ejemplo, usted va para Embraer, usted puede ver que el funcionario ya trabaja con iPad, él no trabaja con tableta, él no trabaja con papel. Y él puede hacer ese trabajo, él puede hacerlo en España, por ejemplo, y el dibujo, el diseño de ese avión en la fábrica lo va a traer a través de su tableta, y eso va a hacer con que la calidad del producto sea mejor, se van a evitar los riesgos. Otros aspectos tienen a ver con la competitividad a nivel global, la innovación tecnológica en la postventa. Embraer en este momento, ella es considerada como la mejor postventa de aviones ejecutivos. Y ella tiene ya más o menos unos 70 años de mercado. ¿Cómo nosotros logramos esto? Desde el punto de vista de la atención al cliente, el sistema de monitoreo en la posición de la nave, sistemas que identifican y rastrean en las nubes, y todo esto da una dinámica muy diferente para el cliente en el momento que él va a comprar. Y esto va a hacer que tengamos una mejor imagen operacional, mejor conectividad en la aviación ejecutiva, o también la operacionalidad del cliente en ese momento. Entonces estos son puntos que nosotros nos enfocamos fundamentalmente. Y en la punta de los operadores en el mercado de aviación, solamente para tener una idea, fueron transportados 3.8 mil millones de pasajeros en el mundo. Y nosotros respondemos por 110 millones de pasajeros. Y de estos 110 millones, en torno de 99 millones son de aquí. Entonces, surge con la innovación tecnológica nuevos modelos, como por ejemplo se puede llamar ahora la uberización del transporte aéreo. Los modelos que se basaban antes, como los Flix, tienen un homólogo con la aviación ejecutiva, el modelo Uber, donde usted tiene el sharing, esa como economía compartida, también está llegando a la aviación. Y el crowdsourcing también son modelos que nosotros observamos en la industria de transporte, sea de helicópteros o de jets ejecutivos. Entonces, nosotros nos tenemos que anticipar esa tendencia, entender para dónde está yendo ese sector de la aviación, el sector del pequeño jet, del pequeño avioneta. Tenemos que entender perfectamente ese tipo de operación, en donde la propuesta es la siguiente, es Open Flight, donde se compra una membership, se paga una tasa mensal y se paga una tarifa mínima. Es mucho menos de lo que se paga por un jet Phenom ejecutivo. Y usted puede utilizar el avión, usted puede llegar a la hora que usted quiere, tiene una conectividad, usted tiene su oficina dentro de ese jet ejecutivo. Entonces, estas son nuevas exigencias, pero abren una nueva potencialidad para ese mercado. ¿Qué se hace? Se invierte la innovación, se trae esa innovación para los productos y de esa manera se le muestra al cliente. Ministro Tom Jobim, lo dejé por último, pero no es en ningún momento una falta de respeto ni una falta de... para nada. Lo que pasa es más o menos así, es una frase de cajón. El señor ministro Nelson Jobim, ningún ciudadano español tiene la obligación de saberlo, fue la única persona en la cual yo me acuerdo que ya pasó como ejecutivo, como ministro de los gobiernos Fernando Enrique y una parte del gobierno Lula. Fue constituyente en el 88, también trabajó en la Suprema Corte. Ministro, Brasil desde los años 70 está preso en una trampa de renta media. Nosotros llegamos a los años 80 a un nivel de un torno de 20% de renta por cápita de los Estados Unidos. Desde entonces nosotros estamos en unas crisis que nos alejamos un poco de ese nivel, después llegamos próximos a ese nivel y más o menos, pero siempre estamos en torno de ese 20%. ¿Será que ahora
que tenemos esa crisis política terrible, la falta de credibilidad del sistema, de nuestro Congreso. ¿Será que nosotros podemos salir de esa trampa? Mire, la pregunta no será si saldremos. La pregunta es que salgamos. Es necesario que lo hagamos. Y yo creo que es importante comenzar a examinar la funcionabilidad de nuestras instituciones y específicamente en lo que nos estamos refiriendo aquí en este tema, en cuanto a la relación España-Brasil, yo creo que nosotros debemos, para que esta relación tenga y traiga frutos, tanto para España como para Brasil, nosotros necesitamos identificar nuestras divergencias, nuestras diferencias. Normalmente nosotros nos olvidamos de nuestras diferencias como señal de una buena voluntad, de un señal positivo. Pero a mí me parece que es necesario que nosotros podamos establecer una base identificando nuestras diferencias y más las divergencias. Brasil es un país con una forma periférica y el hecho de esta forma geopolítica en el mundo produjo dos movimientos que no son necesariamente divergentes o contrarios. Primero, una postura soberana, la expresión de sentido de grandeza nacional y la parte de no aceptar la interferencia de las grandes potencias. Nosotros le dimos la espalda a la América hispana y la América hispana también le dio la espalda a Brasil. Y esto fue verdad al comienzo incluso de la República. Y por otra parte, la inserción, en el momento en que Brasil se inserta en el mundo, esa parte ecuménica comienza a aparecer desde los años 30 del siglo pasado, lo que se llamó el nacional desarrollismo, tanto en el campo de las relaciones estratégicas como en la economía comercial y económica. Persisten algunos problemas que tenemos que superarlos en esta relación España-Brasil. Y es el hecho de que Madrid está insertada en dos proyectos enormes que implican problemas objetivos para Brasil. El primero, la alianza con el Pacto Atlántico, la OTAN, y la segunda, la Unión Europea. Yo ya mostré, ya dije lo que pensaba en OTAN en 2002 en Lisboa, cuando se firmaba el Tratado de Reformulación de la OTAN. Brasil no puede aceptar que OTAN se vuelva la policía global que pueda intervenir en cualquier parte del mundo. Y eso estaba previsto en un estatuto que fue redigido por Madeleine Albright. Incluso en el pacto de OTAN no podía ser, incluso que este pacto estuviera muy lejos de representar un pacto de legitimidad. Cualquier iniciativa del tipo panatlanticista que pretenda relativizar las diferencias entre las porciones norte y sur del Atlántico debe ser rechazada por Brasil en este caso. Sobre todo teniendo en cuenta que los Estados Unidos, libres de la OTAN, no ratificaron la Convención de la ONU sobre el derecho del mar y por lo tanto no reconocen la soberanía de ninguna nación sobre las 200 millas del mar territorial. Para los Estados Unidos, la soberanía brasileña va apenas hasta las arenas de la playa de Copacabana, porque es exactamente del Tratado de Montepec que viene el reconocimiento de la plataforma continental y el dominio de sus riquezas. Estados Unidos no aceptaron esto. El Ejecutivo envió al Senado y el Senado dijo que no lo apreció, ni siquiera lo vio. Dadas las reservas de petróleo y de los gases de la externa plataforma continental de nuestro país, no ratificación de Washington del Tratado de Derecho del Mar
constituye un factor de inmensa preocupación. En este contexto, se observa el gobierno español de manera aislada o en conjunto con otros países del Atlántico Norte, promueva iniciativas académicas en un claro proceso de geopolítica. En 2009, hasta incluso esa reunión gubernamental, se dio una iniciativa del Atlántico Sur, se patrocinó por Madrid. Y esto fue hecho en 2009. Entonces sería el caso de saber cómo los países de la OTAN reaccionarían si Brasil hiciera esto con las iniciativas del Atlántico Norte. Lo que dice respecto a la Unión Europea, se presentaron dos aspectos. Dificultades de acceso de los productos agropecuarios al mercado europeo, que son la contraparte a la manufacturación de esos productos agrícolas de países claves de la Unión Europea. En este punto, la aparente falta de seriedad europea en la necesidad de unirse con la Mercosur, que ya lleva más o menos unos 18 años. Entonces, podría alegarse con justicia el hecho de que España no tiene control, sea sobre la OTAN ni sobre la Unión Europea. En este mismo sentido, sería razonable reconocer que Madrid apoya en el ámbito de la Unión Europea la conclusión de los acuerdos comerciales con el Mercosur. Pero en cualquier circunstancia, estos dos macroprocesos están por fuera de la política externa española, teniendo en cuenta que el país optó soberanamente por hacer parte de ambos. Y esa transferencia de soberanía para organizaciones internacionales colegiadas no implica un bonus o un paraguas sobre el evento norteamericano, y también exige e implica esa decisión por parte de España la carga del margen de maniobra del país, tanto para la parte de seguridad como de comercio internacional. Esas limitaciones estructurales que implican deben ser claramente explicadas. No se pueden simplemente colocar encima de la mesa cuáles son las limitaciones de cada uno de los países en relación con España en el momento en que ellos ingresa a España, tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y no puedo citar otro elemento que distingue. El plan cultural, consciente del enorme patrimonio que se generó por la España, bueno, también aparte de toda la expresión cultural de la América Latina, y voy a pedir el permiso para no llamar América de América Latina, porque si nos llamamos como América Latina estaríamos excluyendo los países de lengua inglesa, Surinam, Guyana, que también son de lengua holandesa, países del Caribe que son de lenguas inglesas. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, nos tenemos que llamar América del Norte, América Central, Caribe, América del Sur. Entonces, la política externa de España viene promoviendo desde la década del 80 el concepto de Iberoamérica. Y este concepto no tiene que ver con la brasilidad. Entonces, a pesar de que se puedan conseguir conexiones con Portugal y con España, existen diferencias entre las culturas nacionales de las excolonias. Las colonias son muy importantes. Brasil no se afilia y no se va a afiliar a ningún tipo de iberoamericanidad. No importa que no se llame así. Así eso no se llame por nuestros diplomáticos. Nuestro proceso será siempre sostenido en esto. Nosotros siempre no vamos a querer aceptar eso. Es limitado. Bueno, espero que la expresión de estas realidades no los choque, pero tengo el privilegio de poder expresar mis opiniones. Yo estoy totalmente desvinculado de las amarras, de las ataduras de la administración pública. Las divergencias ya fueron explicitadas, ya fueron explicadas, entonces lo que tenemos que hablar ahora es de la parte de la convergencia.
nosotros nos tenemos que unir a otras empresas que tienen una tecnología mayor, que no dependen del uso de terceros países. Como por ejemplo, la Fuerza Aérea Brasileña está satisfecha con la transmisión de la tecnología española que permitió la modernización de algunos aviones, que permitieron la patrulla de las fronteras. Nosotros tenemos también 14 unidades de transporte táctico, de salvamento y tal vez con Airbus. La Indra también ha invertido en el sector de informática y es importante proveedor de equipos para comunicadores de satélites para el Ministerio de Defensa, y también tenemos ahora los satélites estacionarios. Necesito pedirle, por favor, que concluya. Ya voy a cerrar. Recientemente, la empresa Tecnobit actuó en conjunto para la implementación del sistema de control. Hay varios ejemplos aquí que los voy a saltar. Es viable la colaboración entre los dos países, como se puede ver en el acuerdo de cooperación nanoestratégico que se dio entre los dos países. Pero lo que es importante aquí, que necesitamos firmar el término de seriedad en este tipo de... que se firmó con Estados Unidos en esa época. Bueno, mi querido presidente, nosotros estamos en unos tiempos difíciles. La incertidumbre, que antes era moderna, representaba un componente más o menos estable en la realidad. Ahora la incertidumbre se presenta como la cuestión permanente. La aceleración en los cambios tecnológicos implican, en términos de capacidad destructiva y de control sobre la vida de los individuos, representa datos inquietantes, difíciles. El surgimiento de organizaciones terroristas de escala global, muchas veces que se unen a grupos de criminales, impone a los estados que se enfrenten a unas amenazas muy complejas. Estamos en una situación diferente y por lo tanto es importante que se mejore la inteligencia occidental y que nosotros nos preocupemos con la multiculturalismo, y necesitamos vernos fuera de la parte populista para tener otro tipo de caminos. Yo ya voy a cerrar. Perdónenme cómo hablé, pero el hecho es que apelo para que nosotros nos podamos volver lo opuesto de lo que decía Daniel Borges, que seamos capaces de integrar lo particular a lo universal, a diferencia de Funes, incapaz de dormir porque no puede distraerse de los detalles del mundo. Tenemos que ver que el mundo diferente, que no podemos ver que el sueño erradique la realidad y que la realidad atropelle el sueño. Tenemos que hacer con que Brasil y España construyan un sueño. El ministro realmente golpeó demasiado, realmente golpeó mucho. Realmente la representante del gobierno español va a tener que defenderse, va a tener que defender a la OTAN, va a tener que defender a la Unión Europea, en fin. Colegas de defensa o de comercio internacional para que nos echaran una mano. En cualquier caso, señor ministro, fíjese, a las personas de ciencia nos gusta mucho más hablar de similitudes y de proximidades que de divergencias. Nos gusta mucho buscar las soluciones. Las personas de ciencia miramos siempre al futuro y queremos que los pueblos, para que vivan mejor, para que tengan capacidades económicas, pero sobre todo sociales, buscar cómo podemos solucionar las cosas. Hoy hemos estado hablando aquí de digitalización, de estas necesidades, de esa industria, con estos problemas que apuntaba el rector tan importantes. Fíjese, nosotros... Yo ya me he encontrado con el ministro Casap en Madrid, hoy nos vemos aquí, no va a ser la última vez. Hoy hemos firmado un acuerdo con la Agencia
de financiación de Sao Paulo porque queremos buscar soluciones. Y hoy, le digo, hablamos aquí, nuestras empresas utilizan la digitalización y nosotros estamos ya pensando en el futuro, en Europa y en todos los países, porque somos valedores de Latinoamérica en Europa. No se nos cae de la boca los países de Latinoamérica, Brasil en este caso, para buscar soluciones, proyectos comunes. Horizonte 2020 es una gran puerta. Estamos en la evaluación de mitad del programa y el principal interés de España, que nos está yendo muy bien, no somos nosotros, somos cómo podemos hacer ese proyecto internacional con los países con los que trabajamos, desde luego entre ellos Brasil. Y en esta digitalización que hoy es una realidad, nosotros ya estamos pensando en otra cosa. ¿Qué vamos a hacer con la gran producción de datos que producen las tecnologías digitales? ¿Cómo las vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a hacer buen uso de esas tecnologías para revertirlas a los ciudadanos? ¿Cómo serán nuestros computadores de esa escala? Pensamos en esas cosas porque siempre miramos para adelante. Las divergencias existen, pero uno se sienta en una mesa, se trabaja y resuelve porque tenemos esa responsabilidad. Desde luego las personas de ciencia, y entiendo que todos los que tenemos una responsabilidad en los gobiernos. Similitudes más que divergencias. Eu concordo. Estou falando. Não há nenhuma divergência em que foi dito. A questão é que precisamos explicitar. No hay ninguna divergencia, lo que pasa es que tenemos que explicitar cuáles son las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a los pactos que se firmaron en Europa, para que nosotros podamos entender de una forma transparencia en Brasil cómo se hizo esa integración con la OTAN y también cuáles fueron las limitaciones de la transferencia de tecnología a través de esos acuerdos de la Unión Europea. Y para hacer esto, entonces tenemos que ser transparentes. Entonces tenemos que poner en la mesa cuáles son las imposibilidades de cada uno que nosotros tenemos. Lo mismo se dice de acuerdo a las limitaciones de acuerdo al Mercosur. Si nosotros no hacemos esto, nos vamos a quedar así en un diálogo de intenciones. Y nosotros de intenciones ya estamos cansados. Invito a quien quiera para que discuta. Pueden, por favor, intervenir los que quieran. Bueno, ministro, el ministro Jobim acabó de comentar sobre la cuestión de OTAN, por ejemplo. Yo no sé si usted todavía estaba en el gobierno, pero no sé, cuando nosotros tuvimos el episodio o el escándalo del espionaje electrónico por parte de los Estados Unidos. Yo no sé si usted estaba aquí en el gobierno cuando nosotros tuvimos el caso de Snowden, del espionaje electrónico por parte de los Estados Unidos. Bueno, comentando esta iniciativa, estoy hablando aquí con el ministro Kassab, ¿cuál fue el lanzamiento del primer cable que se une, de comunicaciones que une Brasil, España, o sea, uniendo América del Sur y Europa, sin tener que pasar por Estados Unidos como pasa hoy en día? Porque esto siempre nos representa una cierta de vulnerabilidad que hace con que no haya seguridad en el intercambio de datos. Entonces, esto tiene, ¿cómo diría usted, ministro Kassab? La cuestión no es de más seguridad. Lo que necesitamos es más agilidad, más efectividad para proporcionar mayor velocidad en la transmisión de los datos. Y esto aproxima más a América del Sur con Europa. Y este es el principal objetivo de la construcción de este cable, que empieza hoy, esa última etapa de su construcción. El presidente de gobierno Rajoy ya lo había hecho y estamos ahora simplemente consolidando estos últimos hechos. Lo importante es que ahora el mundo en la tecnología es muy importante. Entonces, tanto las observaciones de nuestra secretaria Carmen como del ministro Jobim tienen su lógica, tienen su pertinencia, porque nosotros tenemos condiciones en este mundo de las comunicaciones, en el mundo de la tecnología. Tenemos que crear este entendimiento donde no existen barreras entre los países. Es muy importante que, como dice el ministro Jobim, hay que ser transparentes y a través de esas circunstancias favorables tratar de superar las barreras, tratar de superar los obstáculos que puedan existir entre los países. Y momentos como este, donde se discuten alianzas en el campo de la investigación, de la tecnología, ayudan a mostrar para cualquiera que sea el país
que la tecnología no tiene fronteras y es fundamental dejar para atrás cualquier tipo de idiosincrasia, de limitaciones, para que nosotros podamos construir un nuevo mundo. Bueno, yo quisiera hacer solamente un pequeño paréntesis. Acabo de llegar el gobernador del estado de Goiás. Yo traté de buscar unos números de España para mostrar, pero no lo conseguí. Entonces voy a hacer sobre los Estados Unidos, pero me parece que en España más o menos puede ser parecido, no sé. Hablando sobre la economía digital, sobre empleos, sobre puestos de trabajo. En 1874 los americanos eran personas rurales. Posteriormente, en el 2000 eran solo 3%. Los empleos no se acabaron en Estados Unidos. Probablemente en Estados Unidos ahora se ve unas personas que se dedican más al consumismo, que se dedican a descansar. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro del empleo como tal? ¿Y cuál es nuestra posibilidad para dedicar a nuestro tiempo en otras cosas? Realmente es la paradoja del progreso, ¿no? Parece que entre más tiempo tenemos, más trabajamos en cosas innecesarias y consumimos menos las cosas importantes. Lo que yo percibo es que nosotros no estamos caminando para más calidad de vida, y esto es lo importante. Las personas van a poder dedicarse para educar a sus hijos, para cuidar de su salud, para todas las áreas del entretenimiento. Los empleos van a ser más específicos. Nosotros estamos cambiando el enfoque de la producción para los servicios, porque incluso la producción, la tecnología, la verdad, la tecnología es informatizada, es robotizada. Entonces, de manera incuestionable, lo que nosotros estamos buscando es un mundo mejor, con más calidad de vida, que las personas no necesiten trabajar tanto y por lo tanto se puedan dedicar a una cosa que es también fundamental. Que a lo largo de la historia no todos pudieron hacer la misma dedicación, que son las cuestiones que yo acabé de mencionar. Formación, educación de los hijos, cuidados con su salud, entretenimiento, cultura, que es muy importante para formar una calidad de vida del ciudadano. Tal vez sobre un tiempo para hablar sobre las divergencias que acabó de hablar el ministro Jobim, por ejemplo, sobre la OTAN. ¿Alguna pregunta del público, por favor? Por el ministro Furlan, sí. Encantado de participar. A mí me gustaría unir algunas de las cosas que se han dicho aquí con algo que mencioné en la primera parte cuando me dieron la palabra. Estamos afrontando algo que ninguna otra generación de seres humanos ha afrontado nunca. Y por lo tanto hace falta, y las reglas no están escritas, y no podemos ir a ningún sitio a ver qué reglas son esas. Y por lo tanto tenemos que definirlas como ha pasado otras veces, como pasó en la Edad Media, como pasó en el Renacimiento, como pasó en la Revolución Industrial, o como pasó en la revolución de lo que fue Internet. Viene la época de la inteligencia cognitiva. Ya no va a ser solo que toda nuestra ropa, nuestros coches, nuestros contadores de gas, agua, electricidad, todo lo que conocemos va a estar conectado total y parcialmente a Internet y va a estar generando información, sino que motores de inteligencia cognitiva van a ser capaces de procesar esa información, almacenarla. Si no hacemos nada, no habrá valores extrapolados al mundo digital. Y por lo tanto es el momento de tener valor para saber que esto viene y definir esos valores, cuáles son los valores que queremos tener en el mundo digital. Tenemos aquí representantes del mundo académico. Hay un paper académico que emitió la Oficina Económica de la Casa Blanca, el último paper que emitió la Oficina Económica de la Casa Blanca en diciembre del año pasado, 2016. Es un paper de 43 páginas y hablando de la inteligencia artificial, que yo creo que ya es inteligencia cognitiva, y el impacto en el mercado del trabajo. Dedica el paper prácticamente una página nada más de las 43 a debatir si va a venir esta oleada o no. La da por venida. Y a partir de ahí la compara con otras revoluciones tecnológicas como fue la mecanización del campo o demás. Y llega a la siguiente conclusión con la que yo personalmente estoy bastante de acuerdo. Si no hacemos nada, se va a producir una distribución de la riqueza tan desigual que va a haber un movimiento populista que no lo va a querer aceptar, porque el populismo no es más que dar respuestas simples a problemas complejos.
Y por lo tanto tenemos que tomar decisiones ahora sobre qué empleos queremos tener, qué formación queremos dar a la gente para ese momento y por lo tanto definir una política educativa en cada uno de los estados que afronte, que comprenda, que afronte, que sepa cuál va a ser el resultado y que planifique para ello. Y creo que tenemos que planificar un sistema impositivo que reconozca la nueva realidad del mundo digital, dónde se tributa, cómo se tributa y demás. Y por lo tanto creo que va a ser necesario también enfrentar colectivos que van a ver su trabajo afectado significativamente por esta revolución tecnológica y facilitarles la transición hacia un nuevo modelo. Y por lo tanto creo que se acercan momentos de política con P mayúscula, donde los valores de países semejantes van a ser muy importantes, porque no se van a definir políticas para países, se van a definir políticas para toda la humanidad. Y por lo tanto ahí creo que humanidades o países cercanos en sus valores, como puedan ser España y Brasil, por la escala que representan, tienen una oportunidad de trabajar juntos. Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad, pero lo primero que tenemos que ser conscientes todos es que ninguno de los que estamos en esta sala, ni ninguno de los que vivimos, tenemos la fortuna de vivir en este momento en el mundo, vamos a permanecer como estamos. Todo va a cambiar. Payete, você faz uma intersecção? Usted hace una intersección, si no hay ninguna pregunta por parte de la platea aquí. Este proceso de cambios tecnológicos, y usted también habló sobre el populismo. Nosotros no estamos desconectados del mundo, nada de eso. Nosotros tuvimos un resultado bastante expresivo con la ida de Marine Le Pen en el segundo turno en Francia, y yo noto que a lo largo de todo el panel que estamos aquí, estamos hablando más de amenazas que de oportunidades. No sé si es un diagnóstico que sea correcto, pero se habló mucho más de esto. ¿Será que es por causa de esa incertidumbre, de esa inseguridad que vivimos en torno a esos cambios? ¿Es esto lo que ha dado espacio de estos fenómenos populistas, de los cuales más o menos vemos una expresión, como fue el caso de ayer en las elecciones francesas? Yo no creo que nosotros hablemos de amenazas. Yo creo que nosotros estamos hablando de oportunidades. Yo creo que las oportunidades se tienen que identificar incluso en las amenazas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Álvarez Pallete. Es esencial que nosotros comprendamos que nosotros necesitamos de modificaciones muy profundas en el sistema educacional y en la formación profesional. Además de lo que nosotros ya estamos acostumbrados a llamar de reformas, porque los cambios son muy expresivos, pero son muy rápidos y cada vez más rápidos. Entonces, de tal suerte que no es posible más utilizar los estándares de las culturas actuales para preparar a las personas que van a trabajar de aquí a 5 años. Entonces, el primer punto es este. El segundo punto, ministro Kassab, es si estos progresos realmente van a traer o realmente van a traer numerosos beneficios. No sé. Tal vez haya más tiempo para entretenimiento. Pero en este momento y con la rapidez como se procesan las cosas, me parece que pérdidas de empleo van a pasar. Claro que sí. Y esto va a tener unos efectos muy graves en la sociedad y grandes en la sociedad. La revolución industrial que está pasando en este momento, especialmente el uso de las manufacturas industriales, tiende a beneficiar a la industria, sí. Pero la industria de los países más industrializados, como por ejemplo Japón, Estados Unidos, España es intermediaria y Brasil es mucho menos todavía. Entonces nosotros tenemos más chances de tener más perjuicios, por supuesto, que otros países. Pero esto no significa que no se pueda arreglar. Esto no significa que no se pueda arreglar, no es una fatalidad, puede cambiarse. Y exactamente es para eso que estamos aquí, identificando oportunidades para poderlas trabajar. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Será que la próxima onda populista será aquí, en los países de la región de aquí? ¿En los países que pueden tener problemas con ese proceso?
Yo no soy analista político y tampoco soy sociólogo, no soy capaz de responder su pregunta. Pero con seguridad nosotros no podemos imaginar que el resultado, como usted acabó de decir, el resultado de las elecciones en Francia, no tendrán algún paralelo aquí en América Latina y particularmente aquí en Brasil. Ministro Jobim, si el gobierno Temer no llega en 2018 con una estabilidad, no necesariamente una estabilidad económica, porque creo que nosotros vamos a llegar allá, pero si no tenemos un horizonte que sea significativo de estos que está sucediendo ahora, nosotros realmente vamos a tener una conversión populista, sea de derecha o sea de izquierda. Porque recuerde, el desempleo está alto y no se va a resolver en 2018. Nosotros vamos a tener esa franja de parados hasta allá. Incluso aquellos que fueron alejados de esa posibilidad de la recesión económica. Entonces, si nosotros no cambiamos esto, seguramente nosotros vamos a tener una sustitución de partidos. Van a aparecer nuevos partidos populistas, fuertes de cualquier naturaleza, vendiendo esperanza. No la van a entregar, pero la van a vender. Solo para cerrar la discusión, el PSD, que es un partido de base, PSD, siempre se le preguntó si era un partido de derecha o de izquierda y usted siempre respondió que era un partido de centro. Y ahora nosotros tenemos aquí unas amenazas de extremismo, de izquierda, de derecho. Entonces el centro es una salida buena, ¿no? Bueno, sí, de la tecnología terminamos en política. Sí, realmente se muestra que de acuerdo y enfrente a tantas políticas extremistas, el centro es en la posición de equilibrio. Yo creo mucho en la moderación, en la conciliación y efectivamente fue la postura que nosotros identificamos aquí y fue el partido que nosotros creamos aquí en Brasil. Yo creo que realmente a través de un número expresivo de votos, la población mostró y la población entendió que la conciliación, que la posición de centro podría ser el camino. Y todos nosotros, en cualquier lugar del mundo, estamos haciendo fuerza para que esto sea posible. ¿Alguna observación final? ¿Alguna otra cosa? Hablamos sobre telecomunicación. Gustavo quiere hablar. En fin, si no hay nada más para decir, yo me remito a una observación del ministro Kassab, que tal vez la gran oportunidad que nosotros tendremos en el futuro es tener más tiempo para nosotros mismos, para nuestras familias, para el entretenimiento, un crecimiento de los ingresos. Esto tal vez puede ser una utopía, pero cada marco de la civilización, desde el fin de la esclavitud hasta la igualdad, también parecía una utopía en su momento. Yo coincido con nuestro rector Zago que vivimos una transición para una mayor calidad de vida donde los nuevos empleos vendrán y para acomodar esta transformación. Bueno, yo cierro con un dicho de Oscar Wilde que el progreso es la realización de las utopías. Que vengan buenos progresos adelante y gracias por su participación.